Señor secretario, sírvase llamar a lista. Honorables senadores, Amin Hernández Jaime, Andrade Serrano Hernán Francisco, Barreras Montealegre Roy Leonardo, Benedetti Villaneda Armando, Enríquez Maya Eduardo, Enríquez Rosero Manuel, Galán Pachón Juan Manuel, Gaviria Vélez José Obdulio, Gerlein Echeverría Roberto, López Hernández Claudia, López Maya Alexander, Morales Hoyos Vivian, Motoa Solarte Carlos Fernando, Rangel Suárez Alfredo, Gaviria Vélez José Obdulio, Rodríguez Rengifo Roosevelt, Serpa Uribe Horacio, Urrutia Yalilie Faruk, Barón Cotrino Germán, Vega Quirós Doris Clemencia. Señor presidente, me permito informarle que se ha constituido quórum deliberatorio. Se abre la sesión. Proceda el señor secretario a leer el orden del día. Orden del día para la sesión del martes 9 de mayo del año 2017. Primero, llamado a lista y verificación del quórum. Segundo, consideración y aprobación de actas. Tercero, consideración y votación de proyectos en primer debate. Proyecto de ley 71 del 2006 Senado, por la cual se modifica la conformación de la Comisión de Ordenamiento Territorial. Proyecto de ley 136 del 2016 Senado, por medio del cual se reforma el artículo 204 de la ley 1448 del 2011 para fortalecer el acceso a los derechos de verdad, reparación, restitución y garantías de no repetición para las víctimas en el exterior, y se dictan otras disposiciones. Proyecto de ley 141 del 2016 Senado, por medio de la cual se adiciona la ley 1098 del 2006 Código de Infancia y Adolescencia, y se dictan disposiciones sobre el registro civil de nacimiento. Proyecto de ley 67 del 2016 Senado, mediante el cual se fortalece el control de rendición de cuentas en la Fiscalía General de la Nación. Proyecto de ley 138 del 2016 Senado, 174 del 2015 Cámara, por medio de la cual se expiden normas en materia de formalización, titulación y reconocimiento de las edificaciones de los asentamientos urbanos, de predios urbanos, y se dictan otras disposiciones. Proyecto de ley número 65 del 2016 Senado, mediante el cual se regula la designación de un fiscal general de la Nación interino. Proyecto de ley 164 del 2016 Senado, por la cual se dictan medidas de protección especial contra el sufrimiento y dolor animal durante el transcurso de los espectáculos taurinos y de actividades relacionadas con los mismos. Proyecto de ley 96 del 2016 Senado, por medio del cual se modifica el artículo quinto, el numeral quinto del artículo segundo de la ley 403 del 97, aclarado por la ley 815 del 2003 en lo relativo al descuento en el valor de matrícula en instituciones oficiales de educación superior como beneficio a los sufragantes. Proyecto de ley 144 del 2016 Senado, 253 del 2016 Cámara, por medio del cual se adiciona un parágrafo al artículo 233 de la ley quinta del 92. Proyecto de ley 66 del 2016 Senado, mediante el cual se regula el régimen de impedimentos y recusaciones del fiscal general de la Nación. Proyecto de ley 201 del 2016 Senado, mediante el cual se optimiza el trámite administrativo y judicial de la acción de restitución de tierra y se adoptan otras disposiciones.
proyecto de ley 225 del 2016 Senado, por medio del cual se modifican algunos artículos de la ley 1098 del 2006, por la cual se expide el Código de la Infancia y Adolescencia y se dictan otras disposiciones. Cuarto, lo que propongan los honorables senadores. Quinto, negocios sustanciados por la Presidencia. Está leído el orden del día, señor presidente. Cuando haya quórum decisorio, someteremos a consideración el orden del día. Tiene la palabra el honorable senador Roy Barreras para una constancia. Muchas gracias, señor presidente. Mientras se conforma el quórum decisorio, quiero compartir con las compañeras y compañeros de esta comisión. Hace unos minutos, en la Secretaría General del Senado, representantes de todos los partidos, entre otros vi allí a miembros del Partido Verde, del Partido Liberal, también del Partido de la U, del Polo Democrático. Hemos radicado un proyecto de ley para corregir una vieja injusticia que tiene que ver con los médicos residentes, que así se llaman, quienes están en proceso de especialización o de formación especializada en Colombia. Es bueno que los colombianos recordemos que la vida y la salud de la inmensa mayoría de la población hoy está en manos de más de 5.000 médicos y médicas que trabajan en los hospitales en turnos exagerados, extenuantes, de más de 70 horas a la semana, que además trabajan gratis, de manera absolutamente insólita, y que no solamente no les pagan por su trabajo abnegado, sino que además les cobran. Colombia es el único país de América Latina que desestimula la formación de sus especialistas, que hace para los estudiantes de medicina de Colombia muy difícil especializarse y los obliga en no pocos casos a irse fuera del país con su conocimiento y con sus posibilidades. Este proyecto de ley tiene que ver no solo con la vida de los pacientes que están en esas manos, que trabajan sin ninguna remuneración y que trabajan sin ninguna consideración, y además que trabajan sin seguridad social, sino por supuesto con la vida de esas mismas personas, los estudiantes de especialización, los médicos profesionales en residencia, obligados a pagar matrículas absolutamente costosas de hasta 40 millones de pesos al año, y obligados a trabajar 70 horas a la semana. Por supuesto no tienen vida propia, tienen que aplazar su vida familiar, sus decisiones sociales, sus otros espacios, para poder dedicarse a trabajar 4 o 5 años al servicio de la población colombiana. Llegará a nuestra plenaria en algún momento este proyecto y espero que en nuestras bancadas podamos contar con el apoyo a un proyecto que es justo, que es necesario y que además va a revolucionar la calidad de la atención médica en Colombia, en la medida en que los miles y miles de estudiantes de medicina sabrán que a partir de hoy que se ha dado el primer paso, se puede abrir el camino para sus especializaciones para bien de la población colombiana. Gracias, señor presidente. Se concede el uso de la palabra al honorable senador Horacio Serpa Uribe. Gracias, señor presidente, queridas y queridos senadores. Bueno, en primer término, anuncio desde ahora mi voto afirmativo al proyecto que acaba de ser comentado por el honorable senador Roy Barreras. Segundo término, queridos amigos, es para anunciarles que he presentado una proposición que se discutirá en el momento en que haya quórum, para demandar de ustedes el voto favorable para la modificación del orden del día, en el propósito de pedirles que se pase el proyecto que está en el puesto número 5, sobre formalización, titulación y reconocimiento de las edificaciones de los asentamientos humanos de predios urbanos, al primer lugar.
ya estamos presentando la proposición. Señor presidente, muchas gracias por la palabra. Señor presidente, me permito informarle que se ha conformado quórum decisorio. Estamos esperando que llegue la proposición del doctor Horacio Serpa para que su señoría someta a consideración el orden del día. En consideración el orden del día con la modificación y previa presentación de la proposición del honorable senador Serpa. Se abre la discusión. Anuncio que se va a cerrar. Aprueba la comisión primera el proyecto del orden del día. Señor presidente, el orden del día ha sido aprobado con la proposición que está radicando en este momento el senador Horacio Serpa Uribe. Entonces, siguiente punto del orden para una observación del honorable senador Roy Barreras. Gracias, presidente. Solo para que tenga buen curso legislativo, le pido a nuestro secretario y decano que nos vuelva a hacer aprobar el orden del día con la modificación, porque al quedar en el acta que está siendo aprobado con la modificación que está siendo radicada en este momento, pues obviamente significaría que apenas se está aprobando sin ella. Es un formalismo, pero me parece que vale la pena, ahora que ya está radicada, eso nos puede informar el secretario, y conocida por todos, entonces se apruebe debidamente. Agradeciendo la observación del honorable senador Roy Barreras, se somete nuevamente a consideración el orden del día y la modificación propuesta por el honorable senador Serpa. Se abre la discusión. Anuncio que se va a cerrar. Aprueba la comisión el orden del día. ha sido aprobada por unanimidad, señor presidente, el orden del día. Siguiente punto es consideración y votación de actas. Señor presidente, aún no han llegado publicadas en la Gaceta. Tan pronto lleguen las actas, las someteremos a consideración. Continúe con el orden del día. Sí, señor presidente, de conformidad con el orden del día aprobado, continuaríamos con consideración y votación de proyectos de ley. El proyecto de ley número 138 del 16 Senado, 174 de 2015 Cámara. Proyecto, señor presidente, que en sesiones pasadas fue aprobada la proposición con que termina el informe. Se designó una comisión accidental para que tuviera en consideración el debate que se dio sobre ese proyecto. Esta comisión accidental rindió un informe solicitando que se eliminaran los artículos 6, 11 y 12. En sesiones de la semana pasada pidió el autor y el ponente que hasta tanto no se pronunciara el Ministerio de Hacienda respecto a este proyecto nuevamente, se incluyera en el orden del día. La semana pasada radicó el ministro de Hacienda las observaciones al proyecto avalándolo y por eso está en el orden del día. Está presente el ponente, honorable senador Horacio Serpa, e inclusive el autor, el representante, presidente de la Cámara de Representantes, doctor Pinto. Se concede el uso de la palabra al honorable senador Serpa. Mil gracias. Bueno, ya hemos tenido la oportunidad, distinguidas y distinguidos senadores, de analizar en varias oportunidades este proyecto. Al respecto, los miembros de la comisión han presentado muy juiciosas, ponderadas, importantes sugerencias y modificaciones. Como lo anunció el señor secretario, se presentó por parte de la subcomisión la propuesta de la eliminación de los artículos 6, 11 y 12. Llegó un criterio del Ministerio de Hacienda en el cual le dan el exequatur al proyecto, unas modificaciones
también se refieren a los mencionados artículos sugiriendo que se retiren, y además el Ministerio de Vivienda presentó su informe dando al respecto un concepto favorable. Hay una circunstancia que causaba bastantes inquietudes en la Comisión Primera a propósito de la palabra exención de tributos, etcétera. El Ministerio de Hacienda hace una interesante propuesta en el sentido de que ese término no aparezca en el proyecto, sino que se modifique por otra expresión que le da un sentido apropiado a el reconocimiento de las observaciones que han sido formuladas. El resumen del proyecto, entonces, para no tener que dar explicaciones sobre su origen y sobre el objetivo social que contiene, se limita a lo siguiente: se eliminan los artículos 6, 11 y 12, se modifican los artículos 1, 2, 3 y 10. Sobre este particular he presentado unas proposiciones para que sean estudiadas y votadas por la comisión. Estas proposiciones recogen exactamente las propuestas del Ministerio de Hacienda. El proyecto originalmente tenía 13 artículos, quedarán 10 artículos. Hay 4 artículos sobre los cuales se hacen modificaciones y 6 de ellos, los artículos 4, 5, 7, 8, 9 y 13, quedan tal como fueron presentados, de manera tal que está salvada la observación que se ha hecho respecto al gobierno. Hay una reflexión muy interesante del doctor Eduardo Enríquez en el sentido de que la iniciativa del proyecto es del gobierno por tratarse de exención de impuestos, al tenor de lo que dice el artículo 154 de la Constitución Nacional, pero con las modificaciones que se han hecho al proyecto, pienso que se despeja cabalmente esta inquietud, y lo que quiero solicitarles a las y a los senadores es que, desde luego, escuchando las inquietudes y observaciones que se presentan, procedamos entonces al estudio de los artículos del proyecto, a las proposiciones presentadas, dado que el informe sobre la ponencia fue oportunamente aprobado. Muchísimas gracias, señor presidente. Continúa la discusión del articulado. Se le concede el uso de la palabra al senador Eduardo Enríquez Maya. Muchas gracias, señor presidente, señores senadores. Reitero el propósito del autor del proyecto es inconmenable. Reitero la profundidad con la que ha tratado el tema el honorable senador Serpa. Y por supuesto, señor presidente, mis colegas han hecho una serie de aportes, todos respetables, cargados de razones. Descartes decía, señor presidente, que si hay algo tan bien equitativamente distribuido, democráticamente bien distribuido, es la razón. Y todo mundo cree tener la suficiente razón.
Las razones que a mí me asisten para oponerme al proyecto, y por supuesto anuncio mi voto negativo, son las siguientes. Los informes no pueden ser más de contradictorios. Incluso el concepto favorable que nos hace llegar el señor viceministro encargado de vivienda se refiere a las exenciones en los trámites notariales y de registro, y no toca el fondo del proyecto de ley. Y de igual manera el concepto por tercera vez del señor ministro de Hacienda. El primero, nosotros damos el concepto durante el trámite. El segundo, se oponen al trámite. Incluso a nombre del gobierno también la Superintendencia de Notariado y Registro. Y ahora hace llegar otro concepto del señor ministro, a mi juicio, contradictorio. Y digo que no tiene el sustento jurídico este proyecto, empezando por el título, por el contenido, por los artículos que se tratan de suprimir, por las siguientes consideraciones. La primera, hay una clara vulneración de la iniciativa legislativa. Este tema es exclusivo del gobierno, así haya presentado estos conceptos de carácter contradictorio. El segundo, hay un desconocimiento del principio de prohibición a la ley de alterar los tributos de las entidades descentralizadas. El tercero, a mi juicio, no hay unidad de materia. ¿Y por qué? El epígrafe del proyecto se refiere a la titulación y el fondo del proyecto es buscar exención de tributos. Cuarto, se nota una ausencia total sobre el impacto fiscal en el proyecto, porque estos recursos que ingresan por servicios notariales y registrales hacen parte del presupuesto general de la nación. Recursos, entre otras, destinados a la Administración de Justicia, señor presidente, y al mantenimiento, construcción de cárceles. En fin, yo no he sido nunca irrespetuoso sobre la competencia que tiene nuestro máximo Tribunal Constitucional. Pero yo creo que si este proyecto de ley o ley de la República en su oportunidad es demandado, no va a resistir el examen de razonabilidad constitucional. Más, yo soy respetuoso de los conocimientos que tienen de carácter jurídico todos mis colegas, de la visión política de igual manera, pero en esta ocasión yo disiento en su totalidad del contenido y alcance del proyecto, y por lo tanto, señor presidente, yo anuncio mi voto negativo. Muchas gracias. Saludamos al viceministro de Vivienda, Ciudad y Territorio encargado, Alejandro Quintero. Continúa abierta la discusión del articulado. Señor secretario, ¿cuántos artículos tiene este proyecto de ley? Señor presidente,
presidente, este proyecto tiene 13 artículos, de los cuales se han presentado proposiciones para el 1, para el 2, para el 3, para el 6, para el 10, para el 11 y para el 12, señor presidente. Si su señoría lo considera, le damos lectura, y si no, lo que usted disponga. Proposiciones, entiendo, suscritas por el ponente Horacio Serpa. De lectura a los artículos con las proposiciones modificativas. Sí, señor presidente. Señor ponente ha radicado las siguientes proposiciones. Para el artículo primero, firmado por el doctor Horacio Serpa, modifíquese el artículo 1 del proyecto de ley 138 del 2016 Senado, 174 del 2015 Cámara, por medio de la cual se piden normas de formalización, titulación y reconocimiento de las edificaciones de los asentamientos humanos y predios urbanos, y se dictan otras disposiciones. Quedará así. Artículo primero. Exención para el pago de derechos notariales, los actos jurídicos de constitución de propiedad horizontal, divisiones materiales, subdivisiones y liquidación de comunidad y o reconocimiento de construcciones que recaiga sobre bienes inmuebles ocupados con vivienda de interés social, que se encuentren ubicados en predios que hayan sido objeto de legalización urbanística, de acuerdo con las normas vigentes, se liquidarán como actos sin cuantía cuando el beneficiario sea persona natural. Se liquidarán como actos sin cuantía los negocios jurídicos que impliquen la transferencia del derecho de dominio o la constitución de cualquier gravamen o limitación al dominio cuando recaiga sobre viviendas de interés social que se encuentren ubicadas en predios que hayan sido objeto de legalización urbanística de acuerdo con las normas vigentes cuando el beneficiario sea persona natural. Horacio Serpa Uribe. Modifíquese el artículo segundo del proyecto de ley 138 del 2016 Senado, 174 del 2015 Cámara, por medio del cual se piden normas de formalización, titulación y reconocimiento de edificaciones de los asentamientos urbanos, de predios urbanos y se dictan otras disposiciones. Quedará así. Artículo segundo. Exención para el pago de derechos registrales. La inscripción de los actos jurídicos de constitución de propiedad horizontal, divisiones materiales, subdivisiones y liquidación de la comunidad y o reconocimiento de construcciones que recaigan sobre bienes inmuebles ocupados con vivienda de interés social que se encuentren ubicados en predios que hayan sido objeto de legalización urbanística de acuerdo con las normas vigentes, se liquidarán como actos sin cuantía cuando el beneficiario sea persona natural e independiente de la fecha que haya sido otorgada los actos jurídicos. Se liquidarán como actos sin cuantía la inscripción de los negocios jurídicos que impliquen las transferencias del derecho de dominio o la constitución de cualquier gravamen o limitación al dominio cuando recaiga sobre vivienda de interés social que se encuentren ubicadas en predio que haya sido objeto de legalización urbanística de acuerdo con las normas vigentes cuando el beneficiario sea persona natural e independiente de la fecha que haya sido otorgado los actos jurídicos. El artículo tercero del proyecto de ley 138 del 2016 Senado quedará así. Artículo tercero. Registros de actos administrativos y sentencias. La inscripción de actos administrativos de exención o transferencia a otras entidades públicas o a particulares de bienes inmuebles de propiedad pública susceptibles de ser enajenados que se encuentren ubicados en predios que hayan sido objeto de legalización urbanística de acuerdo con las normas vigentes se liquidarán como actos sin cuantía. Se liquidarán como actos sin cuantía la inscripción de sentencias judiciales que constituyan título de propiedad para quienes demuestren posesión material sobre bienes inmuebles que se encuentren ubicados en predios que hayan sido objeto de legalización urbanística de acuerdo con las normas vigentes. Parágrafo. No se requerirá la protocolización mediante escritura pública de los actos administrativos ni de las sentencias a que se refiere este artículo. Los actos administrativos o sentencias constituirán título de dominio o de los derechos reales que correspondan y serán inscritos por la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos correspondientes. Artículo 10º del proyecto de ley 138 del 2016 quedará así. Artículo 10º. Boletín de nomenclatura. En las oficinas de catastro, planeación municipal o quien haga sus veces, expedirán
el boletín de nomenclatura para el acceso a las redes domiciliarias de los servicios públicos para todas las unidades de vivienda de los barrios legalizados. Proposición: elimínense los artículos 6, 11 y 12 del proyecto de ley 138 del 2016, Senado 174 del 2015, Cámara. Están leídas las proposiciones radicadas en la Secretaría, señor presidente. Gracias, secretario. Continúa abierta la discusión del articulado. Anuncio que va a cerrarse la discusión del articulado con las proposiciones leídas por el señor secretario, suscritas por el senador ponente Horacio Serpa. Queda cerrada la discusión del articulado. Sírvase, señor secretario, sin más intervenciones en este debate, abrir el registro para la votación del articulado con las proposiciones que han sido radicadas, leídas oportunamente. Pueden votar, honorables senadores, el articulado y las proposiciones leídas por la Secretaría. Senador Roosevelt, si es tan amable, nos colabora con su voto. La senadora Claudia López, como tiene el de huella dañado, me gustaría que me dijera: vota sí. Apoyo técnico, por favor, para el senador Eduardo Enríquez. Cierre de registro, señor secretario, y anuncie el resultado de la votación. Señor presidente, el articulado con las modificaciones al artículo primero, segundo, tercero y décimo y la supresión del artículo sexto, 11 y 12 ha sido aprobado con el siguiente resultado: por el sí 8, con el voto manual de la senadora Claudia López, y por el no 3. Señor secretario, de lectura al título del proyecto. Título: por medio de la cual se expiden normas en materia de formalización, titulación y reconocimiento de las edificaciones de los asentamientos humanos, de predios urbanos, y se dictan otras disposiciones. Está leído el título, señor presidente. En consideración el título leído por el señor secretario, la pregunta: si quieren los senadores de la Comisión Primera que este proyecto de ley se convierta en ley de la República. Anuncio que va a cerrarse. Queda cerrada la discusión del título y de la pregunta. Abre el registro, señor secretario. Pueden votar, honorables senadores, el título y la pregunta. Senadora Claudia López, ¿cómo vota el título y la pregunta? Vota sí. Senador Gerrein, es tan amable, colabora con su voto. Senador Alexander López, tan amable, nos colabora con su voto. Cierre registro, secretario, anuncie el resultado. Señor presidente, el título y la pregunta ha sido aprobado con el siguiente resultado: por el sí 8, con el voto manual de la senadora Claudia López, por el no 3. Se designa como ponente
al senador Horacio Serpa y se le concede un término máximo de 8 días para la radicación de la ponencia para debate de plenaria. Se le concede el uso de la palabra al representante Pinto, autor de la iniciativa que acaba de ser aprobada por la Comisión Primera. Gracias, señor presidente. Un saludo muy cordial para toda la mesa directiva y para los senadores de la Comisión Primera. Solamente un minuto, presidente, para expresar mi gratitud con usted en la forma como ha tenido la paciencia para dirigir el debate y la discusión de este proyecto. Agradecerle, por supuesto, al senador Horacio Serpa Uribe, quien hizo un gran trabajo en esta ponencia y discusión en esta comisión, y a todos y cada uno de los senadores de la Comisión Primera que le han dado la posibilidad de que este proyecto entre a discusión en la plenaria del Senado. Quiero expresar mi agradecimiento. El proyecto ha sido, por supuesto, enriquecido con cada una de las intervenciones de ustedes, y seguramente el doctor Horacio Serpa, en su condición de ponente, también mirará algunos temas planteados por el senador Enríquez Maya para que podamos llegar de manera incluso concertada a la plenaria de la Cámara. Este es un proyecto de un gran alcance y un gran contenido social, que estoy seguro que va a tener una gran repercusión en el pueblo de Colombia, que le va a permitir a muchas familias necesitadas poder tener acceso a que se le presten los servicios públicos y, por supuesto, también la intervención del Estado en sus procesos de desarrollo. Mil gracias a toda la comisión. En nombre de todas las personas que van a resultar beneficiarias, ustedes han hecho y están haciendo un gran aporte al ejercicio de la solución de la pobreza en Colombia. Mil gracias, presidente, mil gracias, doctor Horacio Serpa, mil gracias a todos los senadores de la comisión de los diferentes partidos que nos acompañaron en este resultado. Gracias a usted, representante Pinto, y reconocimiento por la perseverancia en esta iniciativa que tuvo prioridad en la Comisión Primera cerca de mes y medio en este periodo legislativo. Senador Horacio Serpa, se le concede el uso de la palabra. Señor presidente, amigos, es otro minuto para expresarle a todos un profundo agradecimiento. Con gran respeto examinamos todas las observaciones, todos los comentarios, todos sirvieron para lograr un mejor proyecto, y aún las que no han sido salvadas siguen siendo preocupación, y veremos la manera en la presentación de la ponencia de plenaria de poder conversarlas con el doctor Eduardo y con otros amigos, a objeto de que finalmente se pronuncie el Senado sobre esta materia. Al señor presidente y al señor secretario, muchas gracias por su diligencia, por aceptar que este proyecto fuera analizado permanentemente en diferentes sesiones. Felicitaciones al doctor Pinto, desde que él tuvo la iniciativa. Me pareció a mí que tiene una enorme dimensión social que va a favorecer a sectores populares, y yo sé que ese es el objetivo prioritario de nuestra gestión en el Congreso. Por eso es que estoy tan contento con la posibilidad que ha dado la Comisión Primera para que el proyecto llegue a la plenaria del Senado. Muchísimas gracias. Secretario, de unas proposiciones radicadas, aprovechemos el registro de quórum decisorio para aprobarlas. Por favor, de lectura a las proposiciones y quién las suscribe. Sí, señor presidente. Hay una proposición desde la semana pasada radicada por el senador Roy Leonardo Barrera Monte Alegre, que dice: adiciones de la proposición 81, en consecuencia, cítese al ministro de Salud, doctor Alejandro Gaviria, e invítese al director de la Federación de Concejales y a la presidenta de la Federación de Personeros Municipales, Roy Leonardo Barrera. El honorable senador Manuel Enrique Rosero radica también la siguiente proposición: en atención
a que en próximos días se llevará a cabo en la Comisión Primera del Senado de la República la discusión y votación del proyecto de ley 148 del 2016 Senado, por medio del cual se modifica la ley 1709 del 2014, algunas disposiciones del Código Penal, el Código de Procedimiento Penal y el Código Penitenciario y Carcelario y el Código de Infancia y Adolescencia, la ley 1121 del 2006, se dictan otras disposiciones. De manera atenta solicito a la mesa directiva que por intermedio de la Secretaría se invite a la sesión a la que se debatirá el proyecto al señor Ministro de Justicia, doctor Enrique Gil Botero, al señor Fiscal General de la Nación, doctor Néstor Humberto Martínez, al señor Contralor General de la República, doctor Edgardo Maya Villazón, y al jefe de la Legación del Comité Internacional de la Cruz Roja de Colombia, doctor Christoph Harnisch, con el fin de que en dicha sesión se pronuncien acerca del contenido del proyecto. Cordialmente, Manuel Enrique Rosero. La ley a las dos proposiciones, señor presidente. En consideración las proposiciones leídas por el señor secretario, una aditiva a un debate de control político ya autorizado por la Comisión Primera sobre la situación de los concejales en el país, que está citada para el próximo martes, y la segunda, una proposición para escuchar a varios funcionarios del gobierno y al y al fiscal general de la Nación sobre el proyecto de ley número 148 de 2016, cuyo ponente es el senador Manuel Enrique Rosero. En discusión las proposiciones, anuncio que va a cerrarse la discusión de la proposición. Aprueba la Comisión Primera. Han sido aprobadas por unanimidad, señor presidente. Siguiente punto del orden del día, señor secretario. Señor presidente, el siguiente proyecto del orden del día es el proyecto de ley número 071 del 2016 Senado, por el cual se modifica la conformación de la Comisión de Ordenamiento Territorial. Señor presidente, el senador ponente no está presente en el momento, que es el senador Juan Manuel Galán. Su señoría dispone. Siguiente punto del orden del día, señor secretario. Este proyecto que acaba de leer el señor secretario ya tenía aprobado el informe de ponencia y estábamos pendientes de debatir el articulado. Siguiente punto del orden del día, señor secretario. Siguiente proyecto del orden del día es el proyecto de ley 176 del 2016 Senado, por medio del cual se reforma el artículo 204 de la ley 1448 del 2011 para fortalecer el acceso a los derechos de verdad, reparación, restitución y garantía de no repetición para las víctimas en el exterior, y se dictan otras disposiciones. Señor presidente, el honorable senador ponente Germán Barón Cotrino no está presente en el momento. Su señoría dispone. No se encuentra el senador Barón, como lo certifica la Secretaría, ni tampoco ninguno de los autores de esta iniciativa. Siguiente punto del día, señor secretario. Siguiente proyecto, señor presidente y honorables senadores, es el proyecto de ley 141 del 2016 Senado, por medio de la cual se adiciona a la ley 1098 del 2006 Código de la Infancia y Adolescencia, se dictan disposiciones sobre el registro civil de nacimiento. El ponente, honorable senador Horacio Serpa Uribe, quien se encuentra presente, concluye con la siguiente proposición. Por las anteriores consideraciones solicitamos a la Comisión Primera dar primer debate al proyecto de ley 141 del 2016 Senado, por medio de la cual se modifica el decreto ley 1260 de 1970 sobre el Estatuto de Registro de Estado Civil de las Personas y se adiciona a la ley 1098 del 2006 Código de Infancia y Adolescencia con el pliego de modificaciones que se adjunta. Está leída la proposición con que termina el informe, señor presidente. Se abre la discusión de la proposición con que termina el informe de ponencia y se le concede el uso de la palabra al senador Horacio Serpa Uribe como ponente único de esta iniciativa. Distinguidas y distinguidos senadores, este es un proyecto presentado por el doctor Luis Fernando Velasco, senador de la República, y tiene que ver con una materia a propósito de la cual todas y todos los que formamos parte de esta célula legislativa y del Congreso Nacional tenemos no solamente referencias, sino que tengo la seguridad absoluta, tenemos
opinión. Resulta que no en todos los municipios de Colombia hay instituciones hospitalarias en donde se puedan atender a las señoras embarazadas en el momento del parto. En aquellos municipios en donde no existe esta facilidad, ni los recursos técnicos, ni el personal profesional al respecto, la señora próxima a dar a luz es trasladada a un hospital vecino, a un sitio cercano en donde haya más facilidades para que el procedimiento del parto se cumpla en la forma más apropiada. Esto, la primera consecuencia que produce es que los municipios en donde esa familia que va a recibir el nuevo niño o la nueva niña, el lugar que ha sido de su residencia, el lugar que va a ser también su domicilio y residencia después del parto, no tiene registro de estos niños. Ellos no aparecen nacidos en ese lugar, pues bueno, no nacieron ahí, pero vivieron siempre, pero siguen viviendo siempre, y la gente permanentemente se queja de que cada uno de estos municipios va disminuyendo su población y de que a pesar de que las reales circunstancias de la vida dicen cosas distintas, estos municipios se van quedando sin población nativa, lo cual permanentemente mueve a inquietudes, a reflexiones, a reclamos, etc. Pero el asunto no para ahí. Ocurre también que muchas de las definiciones que toma el Estado colombiano para efecto de la asignación del Sistema General de Participaciones, por ejemplo, de lo que tiene que ver con asignaciones por razón de regalías, todas estas determinaciones se toman según el número de habitantes. Entonces lo que quiere el proyecto del doctor Velasco es que, sin desconocer que una criatura nazca en un determinado municipio porque allí se atendió el parto, ese nacimiento pueda ser registrado en el lugar de residencia de sus padres o de la madre, con lo cual se corrigen todas estas circunstancias que, repito, conocemos quienes formamos parte de esta comisión del Senado de la República. Yo pienso que no vale la pena dar más explicaciones. Se trata de un proyecto cuyo artículo primero, al referirse al objeto, manifiesta: la presente ley crea la obligación de que el registro civil de nacimiento de los niños nacidos en municipios distintos al domicilio de la madre y los representantes legales sea inscrito en el municipio de residencia de la madre o de representantes legales, lo cual se desarrolla en los tres siguientes artículos, y el quinto tiene que ver con la vigencia de la ley. De esta manera tan sencilla, porque las circunstancias del proyecto lo permite, distinguido presidente, dejo rendida mi ponencia y solicito a los integrantes de la comisión la aprobación del informe con que termina la ponencia. Continúa abierta la discusión de la proposición con que termina el informe de ponencia. Anuncio que va a cerrarse la discusión de la proposición que termina el informe de ponencia. Queda cerrado. Señor secretario, sirva a abrir registro para la votación de la proposición que ha sustentado en detalle el senador Horacio Serpa.
Regáleme un segundito, señor presidente, que ya enseguida organizamos el registro. Pueden votar, honorables senadores. La senadora Claudia López vota sí. Senador Barón, ¿cómo vota? Senador Barón. Senador Barón, falta por votar, ya se está acercando al registro para depositar su huella y votar, señor presidente. Señor secretario, falta que vote el senador Roy Barreras y el senador Germán Barón. Señor secretario, cierre registro, anuncie el resultado de la votación de la proposición con que termina el informe de ponencia del proyecto de ley 1098 de 2006. Sí, señor presidente. El Perdón, proyecto 141 de 2016. 141 del 2016, la proposición ha sido aprobada con el siguiente resultado: por el sí 12, con el voto manual de la senadora Claudia López, por el no ser. Se abre la discusión del articulado. ¿Cuántos artículos tiene este proyecto? Este proyecto tiene 5 artículos ya explicados por el senador ponente, señor presidente. ¿Hay proposiciones radicadas? No, señor, no hay proposiciones radicadas. Se le concede el uso de la palabra al senador Manuel Enrique Rosero. No, muchas gracias. Anticipando mi voto positivo a este proyecto, si el señor ponente y los senadores lo tienen a bien, yo quisiera presentar una proposición aclarando que en caso de desacuerdo, porque dice el artículo primero, la presente ley crea la obligación de que el registro civil de nacimiento de los niños nacidos en municipios distintos al domicilio de la madre o representantes legales sea inscrito en el municipio de residencia de la madre o de los representantes legales. Entonces uno se pregunta, por ejemplo, en caso de que la madre viva en un municipio y el padre en otro y no haya acuerdo entre ellos, entonces adicionarle que en caso de desacuerdo prevalecerá el domicilio de la madre. Yo creo que hay que siempre, en estas leyes se ha pretendido darle prevalencia a la madre, me parece que está bien. Entonces sería hacer ese pequeño ajuste en el artículo primero y en el artículo segundo. Simplemente es adicionar, senador Horacio Zerpa, que en caso de desacuerdo prevalezca el domicilio de la madre. Si usted lo considera, la presentamos. Se le concede el uso de la palabra al ponente, senador Horacio Zerpa. Sí, me parece muy apropiado. Puede llegar a presentarse esa situación que manifiesta el senador Manuel Enríquez. ¿Ahí se va a presentar la proposición? Bueno, magnífico, estoy totalmente de acuerdo.
Continúa la discusión del articulado. Señor secretario de lectura, la proposición explicada por el senador Manuel Enrique Rosero. Sí, señor presidente. El señor senador Manuel Enrique sugiere se modifique el artículo primero que queda así objeto. La presente ley crea la obligación de que el registro civil de nacimiento de los niños nacidos en municipios distintos al domicilio de la madre o representantes legales sean inscritos en municipios de residencia de la madre o del representante legal, y en caso de desacuerdo prevalecerá el domicilio de la madre. El artículo segundo quedará si modifica el artículo 46 del Decreto Ley 1260 de 1970, el cual quedará así: los nacimientos ocurridos en el territorio nacional se inscribirán en la oficina correspondiente a la circunscripción territorial domiciliaria de la madre o representantes legales. En caso de desacuerdo, prevalecerá el domicilio de la madre. Manuel Enrique Rosero. Están leídas las dos proposiciones modificativas al artículo 1 y segundo del proyecto de ley 141 del 2016. Continúa abierta la discusión del articulado. Anuncio que va a cerrarse, queda cerrado. Sirve al señor secretario de registro para la votación del articulado con las proposiciones leídas por el secretario y sustentadas por el senador proponente Manuel Enrique Rosero. Pueden votar, honorables senadores, el articulado. ¿Falta algún senador por votar? La senadora Claudia, ¿cómo vota? Vota sí. Señor secretario. Están votando. Falta el voto del senador Roosevelt Rodríguez. Roosevelt no va a ayudar con su voto. Cierre el registro, señor secretario, anuncia el resultado de la votación del articulado con las proposiciones propuestas por el senador Manuel Enrique Rosero y avaladas por el ponente. Señor presidente, el articulado, como su señoría lo ha anunciado, ha sido aprobado con el siguiente resultado: por el sí 11 con el voto manual de la senadora Claudia López, por el no 0. Señor secretario de lectura al título de este proyecto de ley. Título, no sé si el senador Serpa me permita que se le cambie en vez de por medio de la cual. Título, por medio de la cual se modifica el Decreto Ley 1260-1970 sobre el Estatuto de Registro del Estado Civil de las Personas y se adiciona a la Ley 1098 del 2006, Código de la Infancia y Adolescencia. Está leído el título, señor presidente. En consideración del título con la modificación propuesta por el ponente senador Horacio Serpa, y la pregunta, si quieren los integrantes de la Comisión Primera que este proyecto de ley se convierta en ley de la República. Anuncio que va a cerrarse la discusión del título de la pregunta. Queda cerrada. Sirva al señor secretario a abrir el registro para la votación del título y la pregunta, si los miembros de la Comisión Primera quieren que este proyecto de ley se convierta en ley de la República. Pueden votar, honorables senadores. La senadora Claudia López vota manualmente sí. Volvemos al proyecto de ley de... Pueden votar, honorables senadores. ¿Algún senador falta por votar? Senador Juan Manuel Galán. Juan Manuel Galán, tan amable. Cierre el registro, señor secretario, anuncie el resultado. Señor presidente, el título y la pregunta han sido aprobados con el siguiente resultado: por el sí 11, por el no 0, sí con el voto manual de la senadora Claudia López. Se designa como ponente el senador Horacio Serpa, quien ha tenido una mañana de victorias en materia legislativa, y se le concede un término de 8 días para radicar el informe de ponencia para la plenaria. Siguiente punto de orden del día, señor secretario. Sí, señor presidente, regresamos al primer punto del orden del día, ya que el senador Juan Manuel Galán se encuentra presente y por instrucciones suyas. Proyecto de ley 71 del 2016, Senado, por la cual se modifica la conformación de la Comisión de Ordenamiento Territorial, haciendo la claridad a la Secretaría que este es un proyecto de ley orgánica, la cual requiere mayoría absoluta para su aprobación o negación. En la sesión pasada
se discutió y su señoría cerró la discusión de la proposición con que termina el informe que dice: en virtud de los puestos, solicito a los honorables senadores de la Comisión Primera Constitucional Permanente dar primer debate al proyecto de ley número 71 del 2016, Senado 71-2016, Senado, por la cual se modifica la conformación de la Comisión de Ordenamiento Territorial en el pliego de modificaciones que se adjunta el honorable senador Juan Manuel Galán Pachón. Antes de votar la proposición, se le concede el uso de la palabra al senador Eduardo Enríquez Mayo. Perdón, no quería molestar a los colegas, pero se trata de lo siguiente. Senador Roy. Orden en el recinto, por favor. Era simplemente para enviar un saludo muy respetuoso a la Universidad Nacional. Está cumpliendo 150 años de servicio a la juventud de Colombia. Me hago vocero, tal vez inmerecido, de todos mis colegas del Senado, de la Comisión Primera, para enviarle un saludo al señor rector, a los señores maestros, a los señores estudiantes, a toda esa comunidad educativa que es símbolo de grandeza de la República de Colombia. Leyendo, doctor Manuel, la historia de la universidad, miren que ha sido una recomendación de los hermanos Humboldt. Después de la época de la Ilustración, cuando pasó por aquí uno de esos maestros prodigando tanta sabiduría, insinuaron la creación de la Universidad Central de Lima, la Universidad Central de Quito y la Universidad Central de Colombia, llamada Universidad Nacional. Para ellos yo creo, señor presidente, nuestro saludo, nuestro respeto, y solo quería llamar la atención de mis colegas en ese punto. Mil disculpas por interrumpir el trámite del proyecto de ley del cual es ponente el honorable senador Galán. Muchas gracias, señor presidente. Gracias a usted, senador Eduardo Enríquez, por ese anuncio y ese recuerdo y reconocimiento de la Comisión Primera a una institución tan importante, tan querida como es la Universidad Nacional de Colombia. Se había cerrado la discusión de la proposición con que termina el informe de ponencia, que en la sesión pasada sustentó de manera vehemente, muy profunda, el senador Juan Manuel Galán. Así que, señor secretario, sírvase a abrir el registro para la votación de la proposición con que termina el informe de ponencia del proyecto de ley número 71 de 2016. Está abierto el registro, honorables senadores. Pueden votar la proposición con que termina el informe de la ponencia. La senadora Claudia López, ¿cómo vota manualmente? ¿Falta algún senador por votar? Falta el senador Germán Barón Cotrino, que nos va a colaborar con su voto enseguida. ¿Vota que sí? La senadora Claudia López vota que sí. La senadora Claudia López vota sí. Senador Roy Barreras, su voto es importante para la comisión, pero sobre todo para el éxito de esta iniciativa, si decide acompañarlo. Cierre el registro, señor secretario, y anuncie el resultado. Señor presidente, la proposición ha sido aprobada con el siguiente resultado: por el sí 11, con el voto manual de la senadora Claudia López, por el no 0. En consecuencia, ha sido aprobado por tener las mayorías requeridas como ley orgánica por la Constitución y la ley. Se abre la discusión del articulado. ¿Cuántos artículos tiene esta iniciativa, señor secretario? Señor presidente, este proyecto tiene 4 artículos. ¿Proposiciones radicadas? Ninguna proposición radicada. Hasta este momento. Se le concede el uso de la palabra al senador Juan Manuel Galán para la discusión del articulado. Gracias, presidente. Yo no agregaría mucho más de lo que ya expuse en la sesión pasada sobre el articulado. Es un proyecto que simplemente tiene un espíritu en el sentido de darle participación a los mandatarios locales para que estén representados en la Comisión de Ordenamiento Territorial y puedan participar
de las discusiones, las deliberaciones, las decisiones y estén debidamente representados. Ese es el espíritu también del articulado, señor presidente. Continúa abierta la discusión del articulado. Anuncio que va a cerrarse la discusión del articulado. Queda cerrado. Sirva al señor secretario el registro para la votación del articulado propuesto en la ponencia. Pueden votar, honorables senadores. Faltan 11 senadores por votar. Faltan 8 senadores por votar. La senadora Claudia López vota sí, manualmente, debido a que se dañó el aparato electrónico. El biométrico está dañado. El instrumento de registro está dañado. El doctor Roy Leonardo Barrera, le agradezco todas las correcciones que le hace a la Secretaría. La senadora Claudia López vota oralmente. Cierre el registro, señor secretario, y anuncie el resultado de la votación del articulado. Señor presidente, el articulado ha sido aprobado con el siguiente resultado: por el sí 11 con el voto oral de la senadora Claudia López, por el no 0. Señor secretario, de lectura al título del proyecto de ley número 71/2016. Título: por la cual se modifica el artículo 5 de la ley 1454 del 2011. Está leído el título, señor presidente. En consideración el título leído por el señor secretario y la pregunta, si desean los integrantes de la Comisión Primera que este proyecto de ley orgánica se convierta en ley de la República. Anuncio que va a cerrarse la discusión del título de la pregunta. Queda cerrado. Sirva al señor secretario del registro para la votación del título y de la pregunta. Pueden votar, honorables senadores. La senadora Claudia López vota sí manualmente. ¿Por qué hace así? Senador Roy, si está la mano, colabora con su voto. Señor secretario, cierre el registro y anuncie el resultado de la votación del título y de la pregunta formulada. Señor presidente, el título y la pregunta han sido aprobados con el siguiente resultado: por el sí 11 con el voto de la senadora Claudia López y por el no 0, señor presidente. Se designa como ponente al senador Juan Manuel Galán y se le concede un término de 8 días para radicar la ponencia para segundo debate. Siguiente punto del orden del día, señor secretario. Ya se encuentra presente el senador Germán Barón. Sí, señor presidente. El siguiente proyecto es el proyecto de ley número 136 del 2016 Senado, por medio de la cual se reforman los artículos 204 de la Ley 1448 del 2011 para fortalecer el acceso a los derechos de la verdad, reparación, restitución y garantía de no repetición para las víctimas en el exterior, y se dictan otras disposiciones. El ponente, honorable senador Germán Barón Cotrino, que se encuentra presente, concluye con la siguiente proposición: con fundamento en las anteriores consideraciones y de manera respetuosa, propongo a los honorables senadores que integran la Comisión Primera Constitucional Permanente del Senado de la República dar primer debate al proyecto de ley 136 del 2016 Senado, por medio de la cual se reforman los artículos 204 de la Ley 1448 del 2011 para fortalecer el acceso a los derechos de verdad, reparación, restitución y garantías de no repetición para las víctimas en el exterior, y se dictan otras disposiciones conforme a lo señalado en esta ponencia y con el texto modificatorio propuesto. Cordialmente, Germán Barón Cotrino. Está leída la proposición, señor presidente.
Ruego orden en el recinto. Senadores, por favor, orden en el recinto. Senador Roy, senador Horacio Serpa. Se le concede el uso de la palabra, se abre la discusión y se le concede el uso de la palabra al ponente, senador Germán Barón. Gracias, presidente. Este proyecto de ley tiene por propósito complementar la Ley 1448 del 2011, específicamente en el artículo 204 que trata el tema y lo orienta a lo que tiene que ver con las circunstancias de las víctimas en el exterior. Si bien es cierto que en la 1448 se habla de las víctimas, este artículo lo que pretende es establecer unas condiciones claras para que esas víctimas en el exterior no queden en condiciones diferentes de las que ostentan las víctimas en Colombia. Entonces, obviamente, lo que pretende es asignar unas funciones. Por ejemplo, el Ministerio de Relaciones Exteriores tendrá la función de orientar y ayudar a que las víctimas en el exterior sepan cuáles son sus derechos, cómo se deben inscribir, de qué manera pueden hacer una declaración. Busca la manera de generar también la posibilidad legal de que se celebren convenios con esos gobiernos extranjeros para que esas víctimas puedan acceder a esos derechos y a conocer cuál ha sido el desarrollo de todo lo que tiene que ver con ellos en el exterior. Establece también la posibilidad de dar declaraciones por medios virtuales en aquellos temas en los cuales las víctimas pues deben participar. Hablo de procesos de orden judicial, temas de memoria histórica, habla de esas declaraciones virtuales. Establece también la posibilidad de que, habiendo varios mecanismos de compensación para las víctimas, quienes están en el exterior por obvias razones y por sustracción de materia puedan aceptar lo que es la compensación económica para las víctimas establecida cuando otros procedimientos no se pueden establecer, y en general lo que hace es reconocer que esas víctimas que están en el exterior deben tener unas condiciones similares a las que ostentan las víctimas en Colombia. Ese proyecto es un proyecto sobre el cual el Ministerio de Hacienda ha solicitado que no lo aprobemos hasta tanto no exista de parte de esa unidad de víctimas una valoración de en qué costos se pueden incurrir. Pero habida cuenta de que este es un proyecto que está en primer debate, yo lo que pediría es que, si a bien lo tienen y no hay observaciones, se pueda aprobar en este primer debate y para la plenaria introducir aquellas observaciones que el Ministerio de Hacienda desea hacer. Son observaciones no sobre la conveniencia o no del proyecto, sino sobre la cuantificación de lo que debe ser el desarrollo de este proyecto. Muchas gracias, presidente. No sé si haya alguna otra observación. No entraña mayor controversia el proyecto porque es básicamente reglamentar el artículo 204 para establecer condiciones de víctimas en el exterior igual a las que tienen ellas en Colombia. Continúa abierta la discusión de la proposición, con que termina el informe de ponencia y se han inscrito el senador Eduardo Enríquez Maya, el senador Juan Manuel Galán y el senador Manuel Enrique Rosero. Señor secretario, ¿qué quórum tenemos registrado en la Comisión Primera de Senado? Señor presidente, no hay quórum, hay quórum deliberatorio en la comisión en este momento. Sírvase a anunciar proyectos para la siguiente sesión y retomamos la discusión de este proyecto. Sí, señor presidente. Por disposición de la presidencia, en la próxima sesión se discutirán y votarán los siguientes proyectos. Proyecto de ley 136 del 2016, Senado, por medio de la cual se reforma el artículo 204 de la Ley 1448 del 2011 para fortalecer el acceso a los derechos de verdad, reparación, restitución y garantía de no repetición para las víctimas en el exterior, y se dictan otras disposiciones.
Proyecto de ley número 67 del 2016, mediante el cual se fortalece el control de rendición de cuentas de la Fiscalía General de la Nación. Proyecto de ley 65 del 2016, mediante el cual se regula la designación de un fiscal general de la Nación interino. Proyecto de ley 164 del 2016, por la cual se dictan medidas de protección especial contra el sufrimiento y dolor animal durante el transcurso de los espectáculos taurinos, actividades relacionadas con los mismos. Proyecto de ley 96 del 2016, por medio del cual se modifica numeral quinto del artículo segundo de la ley 403 del 97, aclarado por la ley 815 del 2003 en lo relativo al descuento en el valor de la matrícula en instituciones oficiales de educación superior como beneficio de los sufragantes. Proyecto de ley 144 del 2016, Senado 256 del 2016, Cámara, por medio del cual se adiciona un parágrafo al artículo 233 de la ley 592. Proyecto de ley 66 del 2016, mediante el cual se regula el régimen de impedimentos y recusación del fiscal general de la Nación. Proyecto de ley 201 del 2016, Senado, mediante el cual se optimiza el trámite administrativo judicial de la acción de restitución de tierra y se adoptan otras disposiciones. Proyecto de ley 225 del 2017, Senado, por medio de la cual se modifican algunos artículos de la ley 1098 del 2006, para la cual se expide el Código de la Infancia y Adolescencia y se dictan otras disposiciones. Proyecto de acto legislativo número 16 del 2017, Senado, por medio del cual se modifica el artículo 328 y 356 de la Constitución Política de Colombia, y proyecto de ley número 148 del 2016, Senado, por medio del cual se modifica la ley 1709 del 2014, algunas disposiciones del Código Penal, el Código de Procedimiento Penal, Código Penitenciario y Carcelario, el Código de Infancia y Adolescencia, la ley 1121 de 2006, y se dictan otras disposiciones. Están leídos los proyectos que por su disposición se someterán a discusión y votación en la próxima sesión, señor presidente. Señor secretario, le pregunto nuevamente qué quórum se tiene registrado en este momento en la Comisión Primera. Hay quórum deliberatorio, señor presidente. Se levanta la sesión y se convoca para el próximo martes 16 de mayo a las 10 de la mañana para debate, control político sobre la situación de los concejales en el país y los proyectos de ley anunciados. Así se hará, señor presidente.